El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. El cartel que anunciaba el programa, y siempre lo digo, ponía Pepe González ayer, hoy y siempre. Bueno, vamos a hablar de esta figura del deporte, porque Pepe González, bueno, a muchos les suena pues de un campo de fútbol que está en la zona de Escaleritas. Hombre, vamos a ver un partido en el Pepe González o Pepe Goncalves, porque el apellido, aunque de origen portugués, bueno, siempre ha tenido un poco. Pero este hombre ha sido una figura fundador del Victoria. El Victoria junto con el Marino son dos equipos que marcaron el fútbol en su época, en Canarias. Y el invitado de esta noche, bueno, pues ha hecho una investigación que le ha costado unos cuantos años sobre la figura de este hombre, como es Pepe Goncalves, sobre todo incluso yendo, bueno, pues a los orígenes de su familia, que proceden de Madeira, y bueno, todo un ejemplo de lo que se denomina hacer una buena investigación. Para hablar de ello tenemos a Ambrosio Medina Domínguez, profesor, docente en muchísimos años y sobre todo investigador. Buenas noches, Ambrosio. Buenas noches, José Luis. Bien, compañero, porque además Ambrosio Medina, hemos sido compañeros desde el año 67. Seguimos manteniendo esa reunión con los antiguos compañeros de clase de aquel famoso Instituto Tomás Morales. Y bueno, pues desde el 67 al 74, creo que fue, pues estuvimos juntos y hemos mantenido y hemos logrado encontrarnos. Después de tantísimos años, seguimos reuniéndonos como unos 33 compañeros de aquella clase. O sea que ya tenemos mérito. Y José Luis, te lo digo claro y directo. Tú has sido el alma mater de ese fenómeno. Bueno, sí, has sido el alma mater. Nos has reunido, nos buscaste, nos localizaste y todos acudimos a tu cita. Eso sí es verdad. Y todavía quedan algunos que estamos todavía intentando localizar. A ver si nos da tiempo. Pues Ambrosio, como decíamos, buenas noches, Ambrosio. Buenas noches. Ha hecho esa investigación sobre Pepe Goncalves o Pepe González. Yo me acostumbré siempre a decirle González, pero aquí en Canarias siempre he dicho Pepe Goncalves y ahí se va a quedar. Vamos a ver, este personaje, ayer, hoy y siempre. Ese es el trabajo que tú has hecho. El nombre que le pusimos que le pusieron a este trabajo. Bueno, ¿quién fue Pepe Goncalves? Mira, Pepe Goncalves es un señor que nace en Las Palmas de Gran Canaria, pero sus ancestros por parte de madre son de Gran Canaria, pero por parte de padre son de Madeira, de la capital de Funchal. Yo me tuve que investigar todas las partidas de nacimiento en Funchal y localizar todos sus orígenes, que es lo primero que trato yo. Una pequeña genealogía, llegué hasta su bisabuelo.
¿Entiendes? Pepe Goncalves es un hombre que nace el 29 de octubre de 1894 y muere el 27 de febrero del 34, un martes de carnaval. Murió joven. Ahora explicaremos los pormenores de todo lo de su nacimiento, su fallecimiento y su trayectoria como fundador de Victoria con otras personas como Pancho Jorge, Pepe Prada, etcétera, que cuando regresó de Inglaterra, pues fundó el Club Victoria por el año 1911. Esto es importante, el año 1911, porque el Victoria se celebra en 1910. Pero haciendo este trabajo, me encontré con 2 libros en la Biblioteca Hable de la Universidad de Las Palmas, donde me dice claramente, Pepe Goncalves, entrevista que le hacen a él, vamos, con los medios de la época, que él dice lo siguiente. Dice, lo leo. Sí, señor, tan pronto llegué a esta de Inglaterra, fundé el Club Victoria, encontrando una entusiasta y decidida colaboración con los hermanos Agustín y Santiago Domínguez, Rancel y otros amigos más. Aquí él deja caer, recién llegado de Inglaterra, José Luis, funda el Victoria. Claro, yo al ver esto digo, coño, recién llegado de Inglaterra. ¿Vale? Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que en otro libro lo especifica de una manera clara y precisa. Dice, hemos de empezar este libro haciendo una referencia a una fecha bastante lejana, puesto que desde ella Pepe Goncalves dedica su atención al deporte. Allá por el año 1911, aquí ya lo ratifica. Es una entrevista que le están haciendo este escritor a Pepe Goncalves. Y después de estudiar como alumno interno en los colegios Hitton Moore y Rossall School, que también lo tengo investigado, durante 9 años regreso a Gran Canaria. Él regresa a Gran Canaria con 17 añitos. Después de estar 9 años en Inglaterra, y algunos cursos se quedaban allí, estuvo fijo allí, no regresaba en verano, me lo contó su familia, también he contactado con la familia, y me cuenta que él estuvo 9 años formándose en Inglaterra, no llegó nunca a la universidad, tampoco estuvo nunca en Newcastle, él estudió al contrario, a 400 kilómetros de Newcastle. Ahora explico por qué cogió el Victoria los colores blanco y negro. Él estudió en Hitton Moore, uno de los 4 Hitton, de Hitton Chapel, Hitton Moore, Hitton tal, de Manchester, el Gran Manchester. Y el otro, el colegio está en el condado de Lancashire, en la playa de Fleetwood, que fue atacada incluso en la batalla del Atlántico por los alemanes, inundaron y se perdieron bastante documentación porque he tenido contacto con ellos, con los Rossall. El colegio Rossall School es un colegio muy importante, todavía funciona, el otro no, el otro desapareció, porque es el Eton del Norte. ¿Sabes? Eton, el colegio Eton, que es famoso, es el Eton del Norte, y un colegio de donde va la alta sociedad inglesa y extranjeros van a estudiar allí y tienen que gastarse mucho dinero porque la formación cuesta allí. Entonces, Pepe Goncalves, vamos a avanzar un poco. ¿El Real Victoria está siempre en deuda con Pepe Goncalves? Obviamente, porque fue uno de sus fundadores, como dije antes, con Pepe Prada, Pancho Jorge, y cuando regresa de Inglaterra, pues funda el Victoria. El escritor Félix Delgado Suárez, que es el libro en el año 1907 entrevista a Pepe Goncalves y lo destaca como un muchacho simpático, soñador, que salió un día a nuestra isla para nutrirse de la cultura anglosajona, la cultura victoriana, y cuando vuelve para acá, envuelto en la llama de la ilusión del deporte, del play to play y el fair play inglés, funda el Victoria, porque él había estado aquí en algunos equipos, pero que no le gustaban porque era indisciplinado, en la época aquella, ¿entiendes? Donde ni siquiera había una federación de fútbol ni un colegio de árbitros, se reunían, marcaban los tesos que se llamaban, marcaban los campos con cal y terminaba siempre a la piña, y él no estaba habituado a eso, ¿entiendes? En aquella época en la zona del Puerto de la Luz, en el teso del Santa Catalina y en el teso del Muelle Grande. Era un auténtico yelme. Pepe Goncalves fue un personaje único para mí, único, singular e irrepetible. En el Victoria realizó las funciones como presidente, secretario, bibliotecario, entrenador, jugador, incluso sustituyendo al portero del equipo, Pancho Medina, cuando Pancho se fue, que es pariente mío lejano, a Cuba, y continuó como centro delantero y capitán del equipo de fútbol. Era un tío alto, fuerte, bastante bien presentado, guapo, porque era elegante, era un gentleman, y jugó de centro delantero y también de portero. Pero con la gente que he hablado yo, con Pacuco Jorge, con Sinfoniano, con mi padre, tanta gente dice cómo fue realmente bueno, fue como árbitro, y fue uno de los fundadores del colegio de árbitros de aquí de nuestra isla, ¿entiendes? Como árbitro, unos arbitrajes fabulosos, fíjate tú. Y entonces este trabajo lo he enfocado, José Luis, desde 3 parámetros. Primero, desde su fundación en el 11 hasta el 8 de julio del 14 como nombre de Victoria, que es cuando en el 14, que están en el club, se hacen los primeros estatutos que están en el club. Entonces pasa a denominarse Sporting Club Victoria. ¿Me explico? Ahí donde ya hay un estatuto y se llama Sporting Club Victoria. Del 14
al 15 de febrero del 23, porque en el 23, hasta la actualidad, su nombre es Real Club Victoria, que yo he recuperado para el club, ¿entiendes? Toda lo que es la relación epistolar entre el Victoria y la Casa Real para que le cedieran el nombre de Real Club Victoria, lo nombraron Real Club Victoria y lo nombraron Real, que estaba perdida, y tuve unos contactos en la Casa Real, porque encontré un libro que decía que no había nada de la relación esta de entre, porque el rey vino aquí, Alfonso XIII, en una fiesta que se hizo en el club inglés, fue el presidente en aquella época, no se llamaba el presidente, lo tengo aquí también el trabajo, y entonces hablaron con su secretario, y que era el conde de no sé qué, que está aquí también. Son muchos nombres, muchas cosas, José Luis. Y entonces accede y entonces manda la carta al Victoria para allá y le responde que se acepta el nombramiento de Real al Club Victoria. Entonces, seguimos. Una reseña genealógica de la familia Pepe Goncalves García. La familia Pepe Goncalves, vamos a ver, el padre de Pepe Goncalves se llamaba José Goncalves da Silva, natural de Funchal, de Funchal. Y su madre, Ana Gregoria García Rodríguez, de Mogán. ¿Entiendes? Una canariona con un maderiense, ¿entiendes? Con un personaje de Madera. ¿A qué se dedicaba el padre? El padre, a través de su abuelo de Pepe Goncalves, era barraqueiro. Barraqueiro en portugués en aquella época es la persona que tiene una barraca, tiene un puesto en el mercado o en la calle vendiendo fruta, pescado, todo el tema ese. Y ahí hizo perra, y entonces tiene la oportunidad de darle unos pequeños estudios a su hijo, y su hijo, de una forma inteligente, progresa. Y viene a Canarias, a Las Palmas, Gran Canaria, y se dedica a la importación y exportación de carbón y suministro a buque, que tenía su oficina, lo tiene en la Casa Faife, la que el ayuntamiento quiere, que está en la calle Alvareda, que quiere hacer un museo ahí ahora, que se entraba por la calle lateral, la lateral, sí. Sí, ¿cómo se llama esta? La de, tiene el nombre inglés, hombre, la de, bueno, donde está la delegación de defensa ahora, ¿vale? Vale, no me acuerdo el nombre ahora. Y entonces él, un hombre con muchas perspectivas, pues manda a su hijo a estudiar a Inglaterra. ¿Entiendes? Él se casa 2 veces. De su primer matrimonio tenemos José Goncalves García, Margarita Goncalves García, Ernestina y María Teresa. Su madre fallece y el padre se casa con una señora de origen mallorquí que se llama Margarita Mesquida. Y tiene 3 hermanos más: Consuelo Goncalves Mesquida, Magdalena Goncalves Mesquida y Armando Goncalves Mesquida. ¿Entiendes? Eso sería su hermanastro. Vale. El padre de José Goncalves da Silva de Funchal se llama Manuel, sus abuelos, Manuel Goncalves de Funchal, y Margarita da Silva, cuál sorpresa me llevo, que no era de Madeira, sino de la Guayana francesa e inglesa, de Merara, de una localidad. ¿Pero por qué? Porque ahí estaba la caña de azúcar y lo de la Madeira era muy bueno, cortando caña y los procesos de lo que era todo el tema del azúcar, y se traslada allí y luego regresa a Madeira también, por el auge de la caña de azúcar. Y por parte de su madre, Pedro García Ruiz de Agaete y María del Pino Rodríguez Serpa de Mogán. Son todos de aquí, de Gran Canaria. Por parte paterna, sus bisabuelos, que hasta donde digo yo, José da Silva de Funchal, Ana Jesús de Funchal, Don Nacimiento, Francisco Goncalves de Funchal y Vivencia do Espíritu Santo de Funchal. Esta es la rama paterna de Pepe Goncalves. Y la rama materna, los bisabuelos paternos son José García de Agaete, Ana Ruiz de Agaete y Domínguez Rodríguez de Telde y Sebastián Serpa de Agüime. Es una pequeña reseña que he hecho genealógica de Pepe Goncalves, porque de dónde viene su raíz. Pepe Goncalves, su padre, se casa con su madre y viven en los Arenal, la zona del Arenal, por aquí, por donde estaba el estadio, un poquito más abajo. Ahí se conoce, se casan y forman una familia. ¿Vale? ¿De qué trabajaba Pepe Goncalves? Pepe Goncalves tenía una formación básica inglesa. ¿Entiendes? Puede ser que haya llegado, calculo yo, con 16 años, lo que puede ser 5º o 6º bachillerato nuestro, más o menos, haciendo una analogía, ¿entiendes? Pero una persona muy culta, muy bien formada en Inglaterra. Te cuenta que era en la época victoriana, desde el punto de vista deportivo, cultural, ¿entiendes? Una disciplina férrea, un hombre que la puntualidad era muy importante, etcétera. Una serie de valores que le inculcan en el Reino Unido, ¿entiendes? Pero él nunca llegó a la universidad. Llega aquí, se pone a trabajar con su padre, pero con la formación que tenía se la hace poco, ya explicaré, y entonces se independiza. Pero al principio empezó a trabajar con su padre. Y trabajar con la familia, sabes tú que no es muy, a veces no es muy,
muy, como te diría yo, no que factible y económicamente no muy fuerte. Exactamente. Entonces él decide tomar otro derrotero y ya lo explicaré yo más adelante. Esta es la reseña genológica, la pequeña reseña que llegué hasta su bisabuelo, que me costó. Una anécdota, cuando me pongo a investigar, resulta que la partida de nacimiento de Pepe Goncalves no aparece. Coño, no aparece porque tenían los apellidos equivocados. Le habían puesto Silva González. Y yo buscando González Silva, pues no lo encontraba. Entonces tuvimos que hacer una rectificación post-Cristo, como se llama, a posteriori, ¿entiendes? Para recorregirlo, y entonces fue como llegué ahí a través de la iglesia. Y después luego en los juzgados. Me costó un poquito conseguir la de Pepe Goncalves porque había un error. Habían cambiado, trocado los apellidos. Continuamos. La fecha de nacimiento de Goncalves, lo acabo de decir ahora, aquí tengo las partidas de nacimiento delante de mí, tanto la civil como la religiosa. Nace el 21 de octubre de 1894 en Las Palmas de Gran Canaria, y aquí se ve claramente la rectificación que hay al lado de donde está la original, diciendo que hay un error y que se corrige por parte del sacerdote de turno. Vale, seguimos. La estancia Pepe Goncalves, Reino Unido, vamos a ver. Según manifiesta Pepe Goncalves a don Félix Delgado Suárez, que recoge en su publicación denominada Pepe Goncalves, la figura de mayor relieve del deporte en Canarias, que es este libro que descubrí arriba en la universidad, en el archivo Hable, en 1902, con 8 años, marcha a estudiar como alumno interno al Reino Unido a los colegios Hitton Moor College en Manchester y el Rosal School en Lancashire. A su regreso a Gran Canaria lo hace en 1911 con 17 años. Estos colegios también los he investigado yo, tengo aquí incluso fotografías, y voy a describir un poco cómo eran los colegios de la época victoriana. Vamos a hacer un pequeño alto. Vale. Estamos escuchando la figura de Pepe Goncalves a través de Ambrosio Medina, que ha hecho un trabajo extenso sobre la figura de este legendario jugador, árbitro, entrenador y fundador. Entrenador fue también. Sí, claro. Y entrenador y fundador del Victoria. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este especial del enfoque dedicado a Pepe Goncalves. Estamos hablando un poco de su vida, de la figura de este personaje, porque no se le puede decir que fuera solo un jugador. Es un cúmulo de multidisciplinar desde ser el fundador del Victoria a ser un jugador. Él compitió como jugador, compitió con gente de su época. Él, por ejemplo, la primera salida que hace el Victoria fuera de Gran Canaria es a Tenerife,
para jugar con el Tenerife y él marca el gol de cabeza y casi los mata, porque le hicieron de arbitraje el Mr. Spratt, famoso arbitraje Mr. Spratt, un inglés que está por ahí, local totalmente, por no decir vendido, como se dice que el árbitro está vendido, y marcaron, ganó 1-0 y un jugador canario, que lo tengo el nombre ahora, el apodo que le damos, te lo diré luego, marcó el gol y casi, no, marcó Pepe Goncalves y este señor al final empezó victoria y casi se los mata, tuvieron que sacarlo corriendo para el puerto porque si no, no llega aquí. Bueno, mira, voy a hacer una pequeña reseña de cómo eran los colegios que estudió Pepe Goncalves en Inglaterra. Mira, el Hitton Moor College, un colegio que ya no existe, era un internado para niños a partir de 4 años en una gran casa familiar de estilo victoriano en Hitton Moor, haciendo esquina con Hitton Moor Road y Stanley Road. Todo eso lo tengo localizado, porque tengo fotos, estuve por allí. Disponía de un gran jardín trasero donde albergaba otros edificios con aulas, así como un patio de recreo. Hoy en día se ha convertido en un bloque de vivienda. Estaba situado en el suburbio de Stockport, en el Gran Manchester, Inglaterra, en los límites históricos del condado de Lancashire. O sea, que estaba a 400 kilómetros de Newcastle. Imagínate. O sea, Pepe Goncalves nunca estuvo en Newcastle. Y el otro colegio, ese es muy importante, el Hitton Moor era uno de los 4 Hitton Chapel, Hitton Norris y Hitton Mercy en Hitton Moor. Tiene vivienda victoriana construida entre 1852 y 1801 a lo largo de calles arboladas que siguen los patrones del campo de una antigua economía agrícola, como una pequeña ciudad jardín, ¿entiendes? De la época. Y ahí estaba el colegio, tengo las fotos aquí. Y el otro colegio, y el Rosal School es un colegio para alumnos internos y escuela de día y sigue siendo activo. Le llaman el hito del norte por su calidad educativa. Está situado en Cleverly y Fleetwood, el condado de Lancashire, fundado en 1840 por el señor Vincent Bridges, como un colegio hermano del Marlborough College, fundado un año antes. Está en la playa, justo en una playa. Por eso te digo que cuando la batalla del Atlántico, los nazis, los alemanes lo bombardearon, todo el tema inundaron su biblioteca, etcétera, etcétera, y tuvieron que recuperar, se ha perdido mucha documentación, según me cuenta los Rosalians. Los Rosalians son los antiguos alumnos que han formado una asociación, se llama Rosalians, los Rosalinos de Rosa. Con la documentación que a continuación se aporta en Newcastle United, sus historiadores dicen que nadie llamado Pepe Goncalves, aquí donde te digo que nunca estudió en Newcastle, jugó en el Newcastle. Se adjunta respuestas de los historiadores del Newcastle. Newcastle me hizo una carta, los historiadores, y me dicen, si es cierto que los colores de escudo del antiguo Victoria, luego Real Sporting Club Victoria y luego Real Club Victoria están influenciados por el Newcastle United, un equipo que entusiasmó a sus seguidores en la primera década del siglo XX. Los Mappies, los Urracas, eran el mejor equipo del Reino Unido. Su juego estaba inspirado en el subvecino Los Escoceses, un juego de veloz, viril, técnico y táctico. El nombre del Club Victoria hace honor a la reina Victoria del Reino Unido de Gran Bretaña. Eso sí se puede afirmar. Esto sí se puede afirmar. Que él coge los colores blanco y negro del Newcastle United, incluso la analogía que tiene el escudo del Newcastle con el del Victoria, y le pone el nombre de Victoria porque era la reina Victoria la que estaba reinando en aquellos momentos. Era la educación victoriana donde se formó Pepe Goncalves, esa educación estricta, ¿entiendes? Una enciclopedista e ilustrada. ¿Me explico? ¿Por qué no estudió cursos superiores? Porque ya su padre lo mandó a reclamar. Que lo mandó para acá. Entonces con 17 años lo trae para acá y empieza a trabajar con él. ¿Entiendes? En la compañía, en la oficina que tenía, la pequeña empresa que tenía ahí de carbón y de suministro a buques, allí en la calle Pedro Castillo Westerly. Donde está la Fife, que van a ser el museo, el ayuntamiento que lo compró. Y entonces él empieza a trabajar con su padre ahí. Y en esa época es cuando ella empieza con el Victoria, en el año 11. Pero ya jugaba al fútbol en Inglaterra. No, jugaba al fútbol, boxeaba, nadador. Allí era la educación física en Inglaterra es muy valorada. Era una parte muy importante de la educación victoriana, la educación física. Mens sana in corpore sano, el lema de los griegos. ¿Entiendes? Entonces lo valoraban mucho el tema deportivo. Incluso todavía sigue en las universidades las regatas de Oxford, Cambridge, los partidos de rugby, de fútbol, etcétera, etcétera. En la universidad inglesa se valora mucho el deporte, igual que en las americanas. Una vez que se crea el Victoria, él juega con el Victoria, se retira del fútbol y se pone a entrenar. Sí, no, era entrenador y jugador a veces. Entrenador y jugador, después se retira ya y regresa a Gran Canaria. Ahora es lo que voy a tratar, José Luis, su regreso a Gran Canaria.
En la segunda mitad del año 1911, después de estudiar como alumno interno durante 9 años en los colegios anteriormente citados, según manifestación de don Luis Navarro Márquez, familiar de Pepe Goncalves, se me lo hizo un familiar directo de él, que es un sobrino nieto de que fue fundador del Náutico, este señor que todavía está vivo, tiene cerca de 90 años, estuvo 2 o 3 cursos sin regresar a Gran Canaria. Pepe Goncalves regresa a su tierra en el año 1911 con 17 años cumplidos y en ese momento se decantó por el fútbol, al cual le prestó una gran atención y dedicación, y atendiendo principalmente a la parte física, técnica y táctica que había adquirido en Inglaterra, lo que te estaba comentando. Y como regla se rigen dicho por el play for play, jugar por jugar, y el fair play, juego limpio, que aquí no había nada, porque aquí estaba incipiente el fútbol. ¿Entiendes? Era incipiente, no había nada, ni al colegio de árbitros, ni federación, ni nada. Se reunían unos muchachos haciendo un partido de fútbol y casi siempre al final, que si dale, a la piña limpia. Y él no estaba de acuerdo con eso. Entonces decide fundar un club en condición. Pasó por unos cuantos clubes y dice, no, esto no es para mí. Esto no es para mí, yo tengo que fundar un club. Entonces fue cuando se decidió a fundar el Victoria con los elementos anteriormente dichos. Hay que recordar que en esa época solo existía en Gran Canaria el equipo de fútbol central y los reñidos partidos entre los clubes gimnásticos y canarios, y poco más. Aquello parecía una empresa de locos incapaces de crear una afición al fútbol entre nosotros. ¿Por qué? Por la indisciplina. ¿Entiendes? Se suspendió el partido. Lo que te digo, había muchos temas. Al no haber un reglamento, no haber nada, pues aquello era como campar por su... ¿Entiendes? O sea, Pepe Goncalves no estuvo nunca de acuerdo con él. El único equipo que disponía de un 11 completo era el Central. Entre sus componentes hay que recordar a Domitilo Cabrera, Negrín, José Antúnez, Juan Marrera, etc. Cuando querían jugar tenían que reclutar previamente, fíjate tú, a 11 mataperros. Reclutar, ya, tú quieres jugar como nosotros cuando llego, tú juegas conmigo. Y sin tener en cuenta el reglamento y la regla del fútbol, así como contra árbitros que dijeran el encuentro deportivo, ni pensarlo todavía, porque no había nada, no había ninguna institución que reglamentara el tema este. Estábamos por necesitados de alguien que se oriente al Dios al fútbol, tuviera el conocimiento de las reglas del fútbol y el don de mando necesario para encauzar su práctica. En aquella época jugaba por entonces el Central en los terrenos del puerto que posteriormente ocuparon los almacenes de don Alberto Noguer, que estaban más o menos por el Parque Santa Catalina. Se jugaban unos test donde había arena, lo marcaban, tenían los futbolistas que cargar las porterías, etc. Su regreso a Gran Canaria, Pepe Goncalves, animado por su afición al fútbol, participa en las filas del Central. Pero lo que te he comentado, pero aquel descontrol, desorden y no contemplar la reglamentación específica para el fútbol no le satisface. Y luego se creó el Oriental, en el populoso barrio, pero más de lo mismo. Poco después, en Las Palmas apareció otro club, el Oriental, que se llamó Tristán. Este pequeño incidente fue la gota que rebosó el vaso a Pepe Goncalves y dice, yo aquí no juego más. Y se lanza a fundar el Club Victoria. Primero está el Unión Sporting Club y después del Sporting Club, que también duró un asalto, se decide, porque los jugadores que lo integraban eran irrespetuosos e indisciplinados. Ya en Inglaterra había sentido la ventaja de la disciplina en la práctica deportiva, no podía transigir con los desplantes de actitud antideportiva de ciertos elementos. Su mayor deseo era organizar un nuevo equipo con jugadores que fueran respetuosos con las normas y con las órdenes del capitán e imponerle desde el principio el convencimiento de la disciplina, para que se llegara a practicar un verdadero deporte, que fue lo que él le inculcaron en Inglaterra. Había árbitros, normas, etcétera, y tenían que cumplirla todo. Bien, continúo. Avanzado el año 1911, Pepe Goncalves logra reunir los mejores elementos futbolísticos, de aquí cogió 3, de aquí cogió 3, le mira, voy a hacer un equipo, pero con estas condiciones. Quien no la acepta, no está bien. Su deseo iba a cumplirse, disponer de un equipo disciplinado, lleno de ánimo, amante de sus colores y predispuesto a defenderlo con el nombre de Victoria. Todo esto que digo yo, no lo digo yo, así tú me entiendes, está documentado. Tengo la documentación precisa en la investigación y cualquier persona puede atender a ello. ¿Me explico? Yo no estoy diciendo aquí nada, sino todo esto está documentado. Argumentación sobre los diferentes cronistas e historiadores que han aportado información sobre la fundación e historia del Victoria. Esto me ha llevado a mí tener incluso algunos roces porque... mira, perdón. Si tú tienes alguna documentación por la cual puedes aportar que el Victoria se fundó antes, en el 10, en el 9, porque dice que hasta el 7, cuando Pepe Goncalves no estaba ni aquí, en Canarias, porque regresa en el 11. ¿Cómo va a fundar el Victoria? En el 7, en el 8, ¿no? Porque estaba en Inglaterra, regresó en el 11, avanzado el año 1911. Entonces... la tournée del Real Club Victoria por tierras de España, 1900, Federico Silva Rojo. Este señor Federico Silva Rojo es una persona que no se le ha dado el mérito que tiene porque ha sido un gran historiador, cronista del fútbol canario del principio. Era un trabajador de la Junta de Obras que tenía una pasión tanto por el fútbol, era el del Santa Cana, que se lo desbordaba, vivía para el fútbol.
Y entonces él dice, tan pronto llegué a Gran Canaria de Inglaterra, fundé el Club Victoria, que lo dije antes, eso los manifiesta él, a Federico Silva Rojo, porque fíjate, este cabrón tuvo unos cuantos roces con que, pero eran caballeros, se sentaba y lo hablaba, ¿entiendes? Nada de caballero, de caballero a caballero. También Pepe Goncalves, la figura mayor relieve del deporte en Canarias, el 27 de Félix Delgado Suárez, avanzado año 1911, lo dije antes, después de estudiar como alumno interno 9 años en los colegios Eton Moore y Rosa School, González regresa a Gran Canaria y funda el Victoria. Y ahí ya, antes lo lanza y aquí ya lo ratifica. Te dice qué año y en qué época funda el Victoria. Historia del fútbol canario, Pepe Goncalves, la fundación del Victoria, 1909. Autor Javier Domínguez García. A la Huerta Gran Canaria González, otro interesante, recipiente de núcleo, Pepe Prayo, Pancho Jorge Domínguez, funda el Victoria en el año 10. Él dice en el 10. Aunque no, él dice hasta que no, en el 11 cuando se registra oficialmente. En el 10 imposible porque Pepe Goncalves en el 10 no estaba en Gran Canaria. ¿Entiendes? Él dice que fue en el 10, pero se registra en el 11. Bueno, yo pongo lo que dicen los historiadores, pero yo no estoy de acuerdo con alguno de ellos. Bueno, en la provincia, el 9 de febrero de 1916, siesta de memoria y viaje a principio del fútbol canario, autor Martín Moreno. Corría el año 1911, Martín Moreno coincide conmigo, cuando Pepe Goncalves regresa a su tierra canaria, avanzado el año 11, consigue reunir a los mejores elementos del puerto al uso, que eso iba a cumplirse, entonces aparece el Victoria. Martín Moreno, conoce al periodista Martín Moreno, coincide conmigo que fue en el 11. Para mí, Javier Domínguez es el mejor historiador que hay de fútbol en Canarias. Yo voy a tener una charla en el centenario junto con él. Y me dice, sí, posiblemente fue en el 11, me lo dice. Bueno, tesis doctoral de 1998, un acontecimiento social, deporte y educación física de un señor que se llama Antonio Samuel Almeida Aguilar, un estudiante que hace una tesis doctoral sobre Pepe Goncalves y el fútbol canario. Y dice, en 1911 funda otro de los históricos del fútbol gran canario, el Sporting Club Victoria. Y en este caso será González García, hijo de un comerciante portugués que asume el protagonismo del Victoria. Este también coincide que fue en el 11. ¿Entiendes? Pero el Sporting Club Victoria era el Victoria, después fue Sporting Club Victoria en el 14 cuando se hacen los primeros estatutos, y después sería Real Club Victoria. Ahí tiene un error. Canarias ahora, el 16 de julio de 1900, autor don Rafael González Morena, periodista. Manifiesta que allá por el año 1910 Pepe Goncalves fundó el Sporting Victoria, aunque algunos historiadores deportivos que fijan en 1907 como la verdadera fundación. No, en el 7 imposible, te lo digo, yo no he encontrado, mira, José Luis, me he pegado con las cejas quema buscando en todos los archivos del Museo Canario, del Histórico Provincial, y no hay ninguna cita periodística del Victoria antes del año 11. Solamente en el 11. De ahí para adelante sí, pero de ahí para atrás no hay nada del Victoria. ¿Entiendes? Entonces pero claro, qué casualidad, investigando en esas horas en el Museo Canario, me encuentro con esto. Mira tú, aquí hago yo una analogía. 1907 y 1994 tenía 13 años, en 1909 15, en 1900 tenía 16 y en 1911 17 años. Si se fundó en el 7, 13 años tenía Pepe Goncalves como fundó el Victoria, es imposible, un chiquillo, ¿entiendes? Un pibe, con 13 años imposible que lo haya fundado. ¿Me explico? Y entonces 17 años clavado, matemáticamente. Pero, José Luis, cuando yo veo este artículo, digo, uy, me quedé asombrado. Argumentación son los diferentes cronistas. Y dice, el periodista Juan Canario le dirige una carta abierta al presidente del Marino y de Real Club Victoria el 24 de julio del 29 a través del periódico La Provincia, en el que realiza una crítica a los préstamos de jugadores. ¿Sabes que antes se prestaban los jugadores a un club, otro? Y entonces hay un follón entre el Marino y el Victoria. Y Juan Canario le dice, a veces se ponen de acuerdo. ¿Entiendes? Para que se pueda jugar. Y si tú me los prestas, y si no me prestas, bueno, que si te los presto, que si te los doy, al último vez no me los des. Pero entonces, en aquella época era el presidente del Real Club Victoria, don Hans Speth von Heckel, y le dice a Juan Canario, donde destaca que los 18 años de historia del Club Victoria, el Victoria es un club serio. Si tú restas 18 años a la fecha de publicación del 29, sale 11, de 1929, le quita, y sale año 1911, y se lo dice aquí. Tenemos 18 años de historia, y somos serios, ¿entiendes? Y le dice lo que hay. Entonces, está en la prensa, eso lo saqué yo de la prensa, está aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos escuchando a Ambrosio Medina. Esto es un trabajo que incluso él lo ha presentado incluso en el Real Club Victoria, y lo hemos dejado un poco que él vaya contándonos la historia. Y bueno, ese trabajo que tiene bien documentado, pues yo me he limitado a escuchar. Y ustedes también, y yo creo que es interesante. Hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes en la última parte de este especial dedicado
a Pepe González. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este programa dedicado a Pepe González. Ambrosio, este hombre se le reconoció en su tiempo la labor que hizo con respecto al fútbol, con respecto un poco al deporte. Pues sí, se le reconoció en vida, se le reconoció, le dieron la medalla de honor del Colegio de Árbitros, fue su fundador, la medalla del año 29 de la Federación, también tuvo 3 medallas, la medalla de la Cruz Roja Alemana, que la tengo yo, que la compré en una subasta, y está en el Victoria, y la doné al Victoria, y también una medalla, la medalla de los italianos, como le llaman, que era una medalla que le dieron los italianos, porque él, trabajando con sus padres, facilitaba mucho el tema de todos los barcos italianos que pasaban por aquí, y el cónsul lo reconoció, lo mandó a Italia, y Amadeo, el rey, pues Amadeo de Saboya, le da la medalla de caballero de la Orden de Saboya, ¿entiendes? Tiene 2 medallas, los alemanes se la dieron porque organizó unos partidos cuando la Primera Guerra Mundial, un sábado, jugaron a favor de la Cruz Roja Alemana y otro a favor de la inglesa. Los alemanes se lo reconocieron, ¿entiendes? Y le dieron una medalla, la medalla la tengo. Y también tengo la alemana, que la compré en una subasta y se la doné al Victoria. Como también me donó la familia, la cartera personal de Pepe González con su insignia, me la arreglaron a mí y yo la doné al Victoria. Está en el Victoria en la caja fuerte. Vale. Sí le fue reconocido, sí le hicieron muchos homenajes, era una persona que bailaba muy bien, era una persona que estaba siempre en todos los actos de la época, de homenaje, en el club náutico, en el club inglés, era capitán de la marina de la marina náutica del náutico, etcétera. Era una persona muy influyente en la sociedad canaria, cantaba muy bien y bailaba tango. Incluso hay grabaciones por ahí, a veces lo localizo a través de un familiar, donde está el famoso tango Che González, que está por ahí porque es una familia que hay ahí que la tengo localizada, así lo encuentra, por eso se metió unas cajas y está ahí. Por ejemplo, cuando vino Greta Vargo a Canarias, lo primero que dice, quiero bailar con Pepe González el tango Che González. Se lo dijo Greta Garbo cuando estuvo aquí, lo señaló diciendo, yo quiero bailar con Pepe González el tango. Sus últimos años. Mire, el Pepe Goncalves deja a su padre y lo hacen delegado en la LAPE, las líneas aéreas postales españolas, que estaban situados en la Plaza de las Ranas, ahí donde está ahora el Centro de Arte, de Cultura del Cabildo, de la Caja de Ahorro, ¿cómo se llama aquello que está ahí? Frente al el SICA. Ahí estaba la delegación de la LAPE. Y entonces lo nombra el delegado a la LAPE. Puesto muy importante. Era la incipiente líneas aéreas Iberia, línea de España, línea aérea. Entonces los nombres de él vivía en el hotel, fíjate un sitio medio que vivía en el hotel, no, el Hotel Madrid no, el Hotel Metropol, el que estaba frente y vivía allí. Y entonces
Según me ha contado la familia, a mí esto es oral, no lo puedo afirmar, ¿entiendes? Yo lo que puedo afirmar la muerte con certificado y todo el tema es. Pero según me cuenta la familia, le gustaba mucho la leche condensada. Y por lo visto tomó leche condensada y estaba en mal estado, ¿entiendes? En mal estado. Y tuvo una infección estomacal, ¿entiendes? Lo trasladan del hotel, malo realmente, al hospital San José. Allí lo purgan y allí parece que fue donde lo fastidiaron. Entonces muere el martes de carnaval, joven. Sin descendencia, ¿no? Sin descendencia, soltero. Soltero, sí. Hombre, por ahí se dicen muchas cosas, pero yo no puedo afirmar ni negar nada, ni emancipar la figura de Pepe Goncalves, ¿verdad? Yo, cosita que no está ratificada, yo no digo absolutamente nada. Todo lo que digo aquí no lo digo yo, lo digo los documentos que yo aporto, que cualquier persona pueda acceder a ellos. Y entonces fallece, su sepelio fue impresionante, José Luis, toda la sociedad canaria, los equipos, corrió la voz un martes de carnaval, fue un martes de carnaval. Las Palmas se vistió de luto. Salió la comitiva salió desde el Hospital San José, llegaron al Campo España, se pararon allí como diciendo, para reinar pleitesía al mejor campo de fútbol que había en la época. Siguieron hasta Las Palmas, se pararon ahí en la Plaza de la Constitución, que es la Plaza de las Ranas, ¿entiendes? La Plaza de la Libertad que le llamaban. Luego ya llegaron al cementerio de Las Palmas y allí todavía está Pepe Goncalves con su lápida del Victoria. Aquí yace Pepe Goncalves. Que fue en el 40. Sí, a ver, te lo tengo por aquí, que es O en el 36. No, yo te lo digo. 36. No, él nace en el 94 y muere en el 34. 2 años antes de la Guerra Civil, de estallar el movimiento. Un martes de carnaval. 40 años. Sí, ¿entiendes? Y muere jovencísimo, un hombre en plenitud. Y entonces, claro, cuando muere era presidente del Victoria. Cuando muere el presidente de Victoria, se reúne, que yo tengo las actas, se reúne al siguiente día, en señal de luto, toda la junta directiva, nombra a un presidente accidental o auxiliar, como quieran llamar, y declaran los días de luto que el club fue. Yo tengo fotos de los periódicos de la época, la comitiva se ve como la fila de gente por ahí para allá, y era impresionante. Era un hombre que no pasaba inadvertido en la sociedad. Exactamente, era muy buena persona, buena persona para dialogar, sentarse en una mesa, hablar con él, culto, ¿entiendes? Se relacionaba con las mejores familias de aquí, de la ciudad de Las Palmas, eran miembros de los mejores clubes, el Náutico, ¿cómo se llama? Del Victoria, por supuesto, también de amigos económicos del país, todo lo que estaba metido en muy todo. bien relacionado, claro, porque date cuenta que era delegado a la AP, los aviones que llegaban aquí en las incipientes líneas aéreas, Iberia, y claro, pues yo tengo aquí toda la relación y la foto de estos hechos, ¿entiendes? Esto es un PowerPoint que, hombre, sería bonito verse ahí la foto, porque tengo cantidad de información gráfica. Ya, pero bueno, aquí lo que, lo que hay es yo lo que digo, ¿por qué hago esto yo, José Luis? Lo hago porque, primero, porque soy vitorista, yo soy black and white forever. Mis padres, mis abuelos, mi hermano ha sido directivo, mi tío presidente, todo el tema este tipo lo llevo dentro. Y segundo, no me nada a mi padre, que fue un jugador de fútbol que salió del Victoria, y en el año 34 ya estaba jugando en primera división en la península. ¿Entiendes? El viejo mío estoy hablando. Entonces, pequeño homenaje al viejo y a la familia, mi familia que era victorista totalmente, ¿entiendes? Por parte de tú, qué antagonismo, por parte de mi padre victorista y por parte de mi madre eran periodistas del Hespéride. Y mi padre fue entrenador del Hespéride y lo hizo campeón regional cuando vino a la península, cuando ya vino para acá, porque mi padre trabajaba en Sexa y cuando estaba en el Español ya se venía para acá jubilado, y un directivo del Español dice, caray, te podemos buscar un trabajito porque tengo un hermano que es un importante directivo de Sexa, y efectivamente le buscaron un trabajo muy cómodo en Tenerife, en la refinería de Tenerife, y jugó mi padre en el Tenerife también. Mi padre jugó en el Tenerife también, en tercera división, pero jugó, ya estaba en el ocaso de su carrera. Pero claro, después se inaugura aquí, se crea la factoría Sexa aquí en la explanada de Tomás Quevedo, o Torres Quevedo, que está allí en el muelle, y viene para acá y se instala aquí, y estuvo cerca le dieron la medalla de oro y todo del Sexa, como que pasó 50 años trabajando ahí, todo el tema tal. Y yo soy el único canario de mi hermano, el primero, mi hermano Paco, murió en Alicante con 3 o 4 años, porque Alicante fue una de las ciudades más atacadas y asediadas
porque se mantenía fiel a la República y cogió una bronquitis y no había penicilina, no había nada, y se fue para el piso de mi hermano. Después el otro mi hermano, Paco, nació en Mallorca, cuando mi padre jugaba en el Mallorca, y después yo fui a la Rancagua, que cuando mi padre llegó aquí a Gran Canaria, pues nací yo en el barrio La Isleta. En el barrio La Isleta nací yo. Aquí tengo certificado de función de Pepe Goncalves, que dice que murió una parada cardíaca, por eso te lo ponen todos los certificados. Cuando no hay una causa, ¿entiendes?, clara y precisa, el que le firma el parte es Ignacio Pérez Galdós, es un familiar de Pérez Galdós, y el médico que lo tengo por aquí es un médico famoso también, no me acuerdo, un médico, está aquí el certificado. Ahora, son tantos datos y un trabajo tan extenso que lo resumí. Y nada, y aquí tengo una foto del sepelio de Villa de Dulce y Gentío. ¿Cómo? Inmenso, inmenso. Y nada, y recibe sepultura en el cementerio de Las Palmas. Para mí, un personaje único, singular, irrepetible en la historia del fútbol canario y en la sociedad canaria. ¿Entiendes? Porque fue un hombre que llegó y quiso poner las cosas claras. Quiero fútbol, deporte, sí, pero con reglas, señores. Aclaremos. Play for play y fair play. Yo no estoy... entonces, el hombre fundó el colegio de árbitros, estuvo en la fundación de la Federación Canaria de Fútbol, y le dio un avance ya con orden y sentido al tema del fútbol canario. Se nos ha acabado el programa. Hoy hemos aprendido un poquito más de lo que fue la figura de Pepe Goncalves, que bueno, que cada vez que pasemos por ese campo de fútbol, y lo de mira, estamos pasando por el Pepe Goncalves, bueno, pues sepamos la figura que fue, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito social, claro. Y bueno, pues Ambrosio Medina, que ha hecho un trabajo extenso, que le ha costado pues 2 años de investigación, que ya ha presentado este trabajo, que va a seguir presentándolo y posiblemente algún día pues lo publique en papel escrito y bueno, pues llegará a más gente. Yo, José Luis, te doy las gracias por darme la oportunidad de presentar el trabajo en tu casa, que poco a poco es mi casa porque ya he venido un par de veces. Te doy las gracias como compañero y como director de la televisora, de la cadena. Y este trabajo es un trabajo flexible, porque cada vez que encuentro documentación lo voy adosando, porque sí. Mis trabajos, mira, la historia es universal, ¿entiendes? Entonces, tanto como es universal, la puedes ver no me sale la palabra, la pueden consultar cualquier persona, cualquier estudiante que venga a mí, que quiera hacer una tesis, lo que sea, mira, aquí lo tiene. Entonces, esta mi documentación tuya es, pero de una forma honrada y una forma racional, ¿entiendes? Racional, está claro. Gracias, Ambrosio. Nada, un placer. Bueno, pues con las palabras de Ambrosio Medina Domínguez, investigador de este trabajo de Pepe Goncalves, nos hemos enterado un poquito más de la figura de este hombre, tanto como decía, deportivo como social. Y bueno, pues hemos terminado por esta noche. Y como siempre les digo, les espero en el próximo programa del Enfoque. Hasta siempre.